Y en este panel invitamos a pasar al frente a Kelly Joana Giraldo Viana, María Isabel Mora y como moderadora a Lina Noreña. Kelly Joana es abogada de la Universidad de AFIT, especialista y magíster en Derecho Penal de la misma universidad. Ha desempeñado labores de docencia en Derecho Penal y Constitucional. Trabajó en proyectos de investigación sobre democracia, corrupción y penal, antecedentes penales y asuntos de género. Sobre este último se ha concentrado en el estudio de problemáticas de la construcción e implementación del enfoque de género en el sistema penitenciario y carcelario en Colombia. Actualmente es investigadora en el Laboratorio de Justicia y Política Criminal. También entonces presento a María Isabel Mora Bautista. Ella es abogada de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Es especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Nacional. Asesora de ediciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Sus intereses investigativos se centran en las violencias basadas en género, los derechos de las personas privadas de la libertad, derechos humanos y derecho constitucional. Moderará Lina Noreña, profesora del área de penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Adelante. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias por, digamos, superar el tiempo en los paneles. Ocurrió, digamos, lo que pensábamos cuando estábamos hablando del tema de ejecución de penas, que siempre lo tocamos por último, ¿cierto? Porque es cuando ya termina el proceso penal, pero es grato ver que todavía hay muchas personas asistiendo a este panel, que es también muy importante, sobre todo porque allí es donde realmente las personas padecen todas las consecuencias del castigo y de la sanción. Darle las gracias a mis dos compañeras que se encuentran con nosotros en la sala. Y bueno, yo quería, y lo pensé mucho antes de, y sobre todo con los problemas que tenemos de tiempo, quizás hacer una sensibilización sobre lo que pasa en la práctica. Y lo voy a cortar un poco para invitarlos. Sé que muchos conocen qué sucede, pero digamos, invitarlos a que conozcamos algunas situaciones contadas desde las personas que han sufrido el rigor de los centros carcelarios y concretamente el hacinamiento de las estaciones de policía. El primer diálogo corto es de la estación Los Gómez de Itagüí. Estábamos unos parados, otros acostados, tratando de dormir en la celda. Sentimos un olor a quemado. Observamos que salía humo. Literal nos estábamos quemando vivos. Estación de Policía de Castilla, a pocos metros de este recinto. Alias El Chavo. El calabozo tiene 3 celdas, cada una con su reja y candados. Para la noche de los hechos, en la celda 2, se encontraban alrededor de 42 internos. Personas condenadas son las que han narrado esta situación en estaciones de policía para que abramos el debate. En su totalidad, habían alrededor de 114 personas privadas de la libertad para una estación de policía en la que solo se había habilitado
un cupo de 42 personas. Andrés Esteban manifestó su inconformidad porque lo habían desalojado de su celular, un celular con el que se comunicaba con su familia. Todo ello llegó a oídos de Calambre, el jefe de la celda, porque allí el jefe era uno de los internos. La seguridad corría por la del jefe de la celda, no de la policía. La misma policía en esta historia narró cómo ellos ni siquiera sabían o conocían las personas que estaban dentro de las celdas, porque no podían acceder allí. El jefe ordena a alias el Chavo hacer un procedimiento, la bruja. Bueno, ¿y qué es la bruja? Es tirar al piso, ponerle una cobija encima, someterlo a una colisa. Allí participaron alrededor de 40 personas que estaban en la celda. Todos empezaron a tocar tambores, todos empezaron a rezar. Todos empezaron a gritar mientras todos saltaban encima de Andrés. Eso es la bruja. Narración de alias El Chavo, condenado. Centro Carcelario y Penitenciario de Pedregal en Medellín. Hola, Juan Camilo. ¿Cómo estás? No soy Juan Camilo. No entiendo. Soy Juan Camilo. Pero acá en el registro de personas dice Juan Camilo, le dice uno de los guardianes del Pedregal en Medellín. Yo soy Camila. Camila estuvo 8 días en centro hospitalario por no querer pronunciar el nombre que había en el registro, porque su nombre era Camila. Ahora sí, le doy uso la palabra a mis compañeras para que iniciemos entonces el diálogo sobre este panel que es ejecución de penas con enfoque de género. Bueno, buenos días, un placer para mí estar acá. Yo creo que muy al hilo de esa lectura, yo quisiera darle ahí como un toque de una mujer privada de la libertad de la cárcel de Pedregal, que está contenido en este libro que se llama Cartas de Puño y Reja, cuya autora es la periodista Carolina Calle, que se encargó de escribir estas cartas por encargo, porque se trataba de mujeres que no sabían leer ni escribir. Y quisiera introducir mi presentación con una parte de ella. Dice, querida mamá, a veces me llegan recuerdos sobre el agua, en el río, pero también en el mar. Memorias dulces y también de sal, juntas en el ferry, cruzando de orilla a orilla, de pueblo en pueblo, montando en moto o en chalupa, caminando y pregonando, cargando la mercancía y ganándonos la vida. Vendíamos camisas, pantalonetas, chanclas, brasieres, de todo un poquito. Un día arrancábamos con esos bolsos llenos de ropa para Santana o para Monpós, para el banco o para el edificio. Terminábamos la jornada con la piel brillante y más morenitas, cansadas pero contentas. Si vieras que por acá nunca sudo. En las noches hace frío y extraño el calor de mi tierra, el de la casa, el tuyo. Por acá también me las arreglo para sobrevivir. Hago el aseo y lavo la ropa y las bocas en las que nos traen la comida. De trabajo a Milena, una compañera de celda, y ella me colabora con útiles de aseo. Me comparte lo que a ella le manda, compra en el expendio. Así le decimos a la tienda de la casa. Quienes tienen forma compran ahí mecato o gaseosas, papel higiénico o crema dental. Al principio, cuando llegué a esta prisión, me sentí muy triste, muy sola, muy arrepentida. En las noches tenía pesadillas y me despertaba con lágrimas. Me levantaba desubicada, sin saber dónde estaba. ¿Qué pasó aquí? Me preguntaba. Me pareció muy feo este sitio, la comida muy agria. De lo que más extraño
Es el desayunito tuyo con huevo frito, arepita, queso costeño, suero y chocolate. O el almuerzo con sancocho de bagre, con mojarra frita, con arroz de frijol de cabecita o arroz con coco. Juguito de tomate de árbol de guanábana. Todo, mami. Lo extraño todo. Pero si yo me busqué esto, yo misma tengo que salir de eso. ¿Qué me cuentas tú? ¿Cómo estás de salud? ¿Ya te vacunaste? Yo estoy bien. Me tomo 2 pastillas al día para el año. Ya me vacunaron, me la pusieron en el brazo derecho porque hizo más el... Ya no solo la utilizo para comer, para peinarme, para lavar. Soy zurda también para dibujar, para escribir, para tejer. Eso lo descubrí aquí. Empecé a estudiar de lunes a viernes en las tardes. Lo que no hacía antes por loco, ahora lo disfruto por acá. Me gusta salir porque al menos en la escuelita hay paredes blancas. En el patio todo es gris. Hago cosas que no sabía que era capaz. Estoy en clases de dibujo, ya sé pintar flores, corazones, ositos, nariz. Sé hacer peluches y muñecas de trapo con las manos. Cuando escribo aún me trago letras, por eso hago planas y nunca falto al salón porque tengo mucho que mejorar. Quiero recuperar el tiempo perdido afuera. Ahora sueño con ser. He hecho algunas amistades. Me gustaría presentarte a una, es muy buena amiga, se llama Daniela. También llegó muy sola, muy triste. Aquí nos dimos apoyo. El otro día hasta le celebré el cumpleaños. Mamá, cuéntame de ti. ¿No has pensado venir algún día? Yo te quiero ver, te quiero abrazar. Pero cuando pienso que de pronto vienes y puedes perder la avenida, creo que mejor me esperas por allá. Cuando salga, quiero ir por ti y llevarte al cine. El otro día que estaba libre, que iba en bicicleta lejos, no me acuerdo por dónde, pero lejos de aquí. Y yo era tan feliz. Gracias, mami, por estar conmigo, por acompañarme. Si Dios quiere, en un año estoy afuera. Te amo mucho, tuya. Esta carta, la periodista la entregó en un pueblito costeño. Y yo quería empezar esta intervención, así me toca correr un poquito con mi presentación por varias razones. Primero, porque creo que este es un espacio especialmente propicio para amplificar la voz de estas mujeres. Segundo, porque creo que incluso a partir de esta carta uno puede entender con mucha profundidad cuál es la realidad de ellas, cómo viven y cómo sufren las prisiones en Colombia. Y también porque aquí ya quedan esbozados varios aspectos que quiero tocar a lo largo de mi intervención, como es el hecho de que por existir menos de centros de reclusión femeninos, creo que ninguno pensado con perspectiva de género y operado con perspectiva de género. Las mujeres se ven obligadas, como es el caso de esta interna, a ser recluidas en lugares muy apartados de su familia, de sus hijos, de su lugar de arraigo. Condiciones como la dificultad para acceder a elementos de aseo o higiene personal, y aquí es particularmente relevante las dificultades que enfrentan las mujeres privadas de la libertad para acceder a productos de higiene menstrual. Y también ella hablaba de cómo se tomaba 2 pastillas al día para el año, y eso ahí me permite a mí vislumbrar un asunto sobre el que quiero volver más adelante, y es el tema de la salud mental de las mujeres en las prisiones. Y por último, porque creo que este tipo de obras nos permite partir o situarnos en el terreno de lo humano. Creo que es el mejor terreno del cual podemos partir en este tipo de discusiones, precisamente porque nos permite vivir la humanidad de estas mujeres y que no desaparece ni deja de ser objeto de protección por el hecho de que cometan un delito, por el hecho de que se equivoquen, simplemente por el hecho de que estén privadas de la libertad, porque como intervenía Erika antes, incluso muchos de los delitos que ellas cometen, los cometen atravesados por factores de desigualdad, de violencia y de discriminación, como lo es el efecto de la feminización de la pobreza, que ya se ha estipulado como un factor que incide en la condición de los delitos de drogas, que es uno de los delitos por los que más están privadas de la libertad las mujeres en este momento. Entonces, habiendo introducido la presentación de esta manera, pues yo les quiero hablar de prisiones y mujeres,
y cómo a partir de lo que yo he estudiado desde el 2018 sobre este tema, he encontrado que las mujeres se ven sometidas a condiciones de reclusión que revelan un tratamiento propio de lo que la filósofa feminista francesa denominaría un segundo sexo, ¿cierto? Un tratamiento penitenciario como una población secundaria. Y esto va aunado a otra premisa que quiero sostener, y es que las mujeres privadas de la libertad en Colombia no solo sufren de manera diferente la prisión, sino que las más en relación con ciertos aspectos y prácticas vinculadas a nuestra condición de mujeres. Y creo que ese trato como una población residual, secundaria, anexa frente a la población masculina, tiene mucho que ver con que en efecto las mujeres somos minoría en el sistema penitenciario y carcelario. Somos tan solo el 6,6% de la población privada de la libertad, y quiero recalcar que dentro de esta minoría muchas mujeres están acompañadas por factores de interseccionalidad que inciden de manera efectiva en la garantía de sus derechos. Entonces, para junio de 2022, el gobierno reportaba que el 28,4% de estas lesbianas, que 12 mujeres estaban en situación de discapacidad, que 47 mujeres eran adultas mayores, que 190 mujeres eran extranjeras, que 129 pertenecían a comunidades étnicas. Todos estos factores relevantes que se ven constantemente desatendidas en medio del tratamiento penitenciario y carcelario de estas personas. Ahora, el hecho de que seamos menos ha llevado entonces a que las mujeres ocupemos de manera minoritaria construidas para hombres y bajo la óptica de lo que los hombres necesitan. Y esto lo que ha significado en muchos casos es que casi que hay un hacinamiento femenino de entrada, porque muchos de estos centros de reclusión no tienen capacidad para albergar mujeres ni para satisfacer las necesidades de las mujeres. Ahora, eso lo que significa es que la privación de la libertad de las mujeres se da en muchas ocasiones en entornos predominantemente masculinos, lo que implica que estas mujeres están mayormente expuestas a ejercicios de dominio basados en género, y además tienen un mayor riesgo de que sus necesidades diferenciales se vean invisibilizadas. Si uno revisa las estadísticas del INPE, encuentra entonces que en efecto tan solo en el 42% de los centros de reclusión del país hay mujeres privadas de la libertad, con la salvedad de que esos 54 centros de reclusión no son centros de reclusión femeninos. En su mayoría son centros de reclusión masculinos en los que las mujeres estamos privadas de la libertad en pabellones, en infraestructura anexa. Con cifras de 2018 tan solo existían 10 centros de reclusión femeninos en Colombia, y yo creo que eso se mantiene. Ahora, cuando uno va a revisar esos 54 centros de reclusión en los que hay mujeres, se encuentra además que en una parte importante de ellos el INPE reporta que tienen cero capacidad para albergar a las mujeres, aunque en efecto hay mujeres privadas de la libertad ahí, con un agravante, y es que en la mayoría de ellos hay una sola mujer privada de la libertad entre cientos o miles de hombres privados de la libertad. Y si uno se hace ese mapa, claro, es muy fácil de entender porque a nadie se le ocurre que esa mujer privada de la libertad necesita una toalla higiénica en su periodo de menstruación. ¿Sí? Es como que nos permite vislumbrar de manera mucho más fácil precisamente cómo esas necesidades de las mujeres se pueden ver invisibilizadas. Ahora, otra cuestión que se desprende de esto es que las cifras de hacinamiento femenino se pierden entonces en cifras más robustas de un hacinamiento predominantemente masculino. Entonces el INPEC reporta que el 5,77% en el 5,77% de establecimientos hay un hacinamiento de mujeres privadas de la libertad frente a un 21,41% de un hacinamiento que es predominantemente frente a hombres. ¿Sí? Entonces, digamos que esa diferencia cuantitativa puede que este problema del hacinamiento femenino se ha desplazado a un segundo plano, pero si uno desagrega eso y se pone a revisar los reportes del INPEC centro por centro,
uno se da cuenta que hay centros de reclusión con mujeres privadas de la libertad en las que hay hasta un 216% de hacinamiento femenino. O uno se da cuenta que en el 27% de los centros de reclusión en los que hay mujeres privadas de la libertad, en efecto, hay hacinamiento femenino. Ahora, este problema de base, que es el hacinamiento femenino, que está estrechamente vinculado a la ausencia de espacios pensados y construidos para la reclusión de las mujeres, transversaliza los diferentes componentes de vida digna en reclusión, que ha determinado la Corte Constitucional, sobre todo en el seguimiento que está haciendo al Estado con los inconstitucionales del sistema penitenciario y carcelario, de manera que se ven entonces perjudicados múltiples derechos por esta condición de base. Pues claramente ahí hay un vínculo con la infraestructura, no es una infraestructura necesaria, pero si uno estudia esos documentos del seguimiento, uno se da cuenta además que se afecta de manera particular a las mujeres en términos de infraestructura, porque no hay una contratación suficiente de personal femenino para la vigilancia y capacitado con perspectiva de género para que las mujeres no se vean sometidas a tratos discriminatorios o basados en estereotipos. Uno se da cuenta, por ejemplo, que no existe infraestructura suficiente y adecuada para las mujeres gestantes y lactantes, aquellas que viven con sus hijos menores de 3 años en prisión. Y, por ejemplo, contra uno que solo en 8 establecimientos hay infraestructura para que las mujeres convivan con sus hijos menores, lo que significa que en el resto de establecimientos de reclusión las mujeres no pueden acceder a este derecho, ¿sí? O en términos de infraestructura, como les comentaba desde el inicio, siempre se está denunciando reiteradamente, incluso el mismo INPEC lo ha reconocido en sus informes, pues que no hay una cobertura suficiente de las necesidades de productos para la higiene menstrual de las mujeres privadas de la libertad. Entonces, estas mujeres solo reciben 2 paquetes de toallas higiénicas cada 4 meses. Y si no les alcanza o no tienen dinero para comprar en el expendio, pues que vienen con más, ¿cierto? Asimismo, en términos de salud, uno encuentra que esta ausencia de perspectiva de género afecta a las mujeres en insuficiencia de infraestructura y servicios relacionados con patologías y condiciones propias del género, como las citologías, las mamografías, todo el tratamiento que se le tiene que dar y los controles a las mujeres gestantes y lactantes. En materia de acceso a la justicia, yo ni siquiera he encontrado que exista como una ruta especial de denuncias para las mujeres privadas de la libertad, que las protejan sus derechos frente a retaliaciones que se puedan dar al interior de las prisiones. En materia de resocialización, uno encuentra, por ejemplo, en la sentencia T581 del 2017, que los cursos para la formación en habilidades laborales a las que pueden acceder las mujeres es cursos de manicure, de pedicure, de peinado, y uno dice, bueno, además, ¿cómo le va a ayudar eso a esas mujeres para superar las barreras y las condiciones de precariedad económica que muchas veces las impulsan a cometer esos delitos, ¿cierto? En materia de resocialización, también es muy marcado el tema de la limitación a la libertad sexual, a los derechos reproductivos de las mujeres, sobre todo en materia de visita íntima. Entonces, en la sentencia T323-2015, las internas denuncian que mientras a ellas solo se les permite la visita íntima una vez al mes, a los hombres del mismo centro penitenciario se les permitían cuatro veces al mes. Ahí es particularmente problemático las barreras que enfrentan para la visita íntima toda la población LGTBIQ, incluidas las mujeres lesbianas, lo cual queda particularmente evidenciado en la sentencia T365 de 2022. Yo creo que voy a dejar ahí como ese esbozo o ese diagnóstico de cómo nos puede afectar de manera diferencial la presión a las mujeres cuando ese enfoque de género está ausente o no se implementa de manera efectiva. Para terminar, poniendo el foco sobre 3 cuestiones que me parecen muy importantes a partir de lo que yo he estudiado en este tema,
y es el primero que tiene que ver con el ejercicio de la maternidad en prisión, como la maternidad en prisión en efecto es una condición de especial protección. Las mujeres gestantes y lactantes y las que conviven con sus hijos al interior de las prisiones son sujetos de una protección reforzada y eso debe materializarse en las condiciones de vida en reclusión. Pero aquí quiero llamar particularmente la atención sobre cómo se ha utilizado esto como una perspectiva predominante de manera que llega a eclipsar el resto de las necesidades de las mujeres. Entonces uno encuentra en informes del gobierno, en informes que manda semestralmente para el seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional, pues que cuando habla de enfoque diferencial de género frente a las mujeres, solo habla y reporta acciones de madres gestantes y lactantes. ¿Sí? Otra cuestión aquí es cómo se utiliza, y uno ve en la literatura y en algunas sentencias, un poco cómo se utiliza el ejercicio de la maternidad como mecanismo de manipulación de las internas, y la aprobación de su ejercicio en prisión, porque deben solicitar al centro de reclusión que les permita vivir con sus hijos menores de 3 años, cómo esa aprobación de ese ejercicio de la maternidad se va a partir de juicios y estándares discriminatorios sobre lo que es ser una buena madre. Y yo creo que ahí, si uno lee con perspectiva de género la sentencia T246 de 2016, lo encuentra pues, muy claro. Y finalmente, pues claro, la maternidad es trascendental para la vida y profesión de las mujeres, no solo en lo relacionado con la resocialización, para eso es muy importante mantener el contacto con sus hijos, con sus familiares, sino también en materia de salud mental. Porque lo que uno encuentra en la literatura y en investigaciones con mujeres tras de la libertad es que se nos condiciona de manera especial para que suframos más esa ruptura o ese alejamiento en el vínculo con nuestros hijos, de manera que no solamente tienen sentimientos de culpa y angustia por sentir que llegaron a la sociedad como mujeres, sino sobre todo porque fallaron como madres. Y yo creo que eso se compadece con estadísticas de salud mental que pueden encontrar en los informes de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional. Entonces, para marzo de 2022, el 8,5% de mujeres privadas de la libertad estaba adscrita a programas de psiquiatría, frente al 5% de hombres privados de la libertad. Para agosto, eso aumentó. El 10% de mujeres privadas de la libertad estaba vinculado a programas de psiquiatría, frente al 6,5% de hombres privados de la libertad. Yo creo que ahí sí se puede ver la influencia de cómo en ese momento deberíamos prestar la atención a las problemáticas de salud mental que enfrentan todas las personas privadas de la libertad, pero en este caso, cómo es un problema, digamos, predominante también entre la población femenina. Y ya para acabar, pues quería llamar la atención sobre cómo le hacemos seguimiento, sobre cómo instalamos mecanismos de denuncia efectiva, de protección de los derechos de las mujeres que denuncian, y también mecanismos, digamos, que puedan generar estadísticas sobre casos de violencia basados en género que se presenten al interior de las prisiones, que incluya la violencia sexual, que es un tema sobre el cual yo me he podido encontrar mucho en las investigaciones que se han producido en el país, en el seguimiento, que creo que es algo muy importante porque a partir de sentencias como la T429 de 2006, uno puede ver que las mujeres nos podemos ver expuestas en efecto a situaciones de abuso de poder y de violencia basadas en género. Yo creo que con esto ya termino porque creo que el tiempo... Muchas gracias, Kelly. Vamos entonces paso a nuestro siguiente compañero. Buenas tardes para todos, para todas, para todos. Agradezco que me tocara de segundas porque me puse a llorar con los testimonios que nos trajeron el día de hoy. Yo no tengo testimonios, tengo otro tipo de historias que vamos a analizar ahorita más adelante. Era absolutamente necesaria la sensibilización, que muchas gracias por hacerme llorar. Creo que muchas de las cosas que dijo Kelly se pueden trasladar a las personas privadas de la libertad que hacen parte de la población LGBT. Muchos de esos factores también se repiten en la ejecución de penas de estas personas
inclusive se fortalece o se recrudecen las violencias. Creo que es un asunto, el tema de la ejecución de penas es un asunto que ha tenido mucha atención, pero lleva durante un largo tiempo siendo ignorado. Entonces creo que es súper relevante en este momento y pues de hecho muchísimas gracias a la facultad, a la Universidad de Antioquia por invitarnos, por abrir este panel que se refiere a ejecución, el último eslabón del proceso penal que muchas veces es dejado y no tenido en cuenta porque está la condena, 15, 20, 60, 30 años, bueno, 60 ya no, pero sí, ya se declaró inconstitucional. Tenemos comunicado algo exacto. Entonces creo que es absolutamente necesario que hablemos de ejecución de penas. Creo que Kelly ya lo mencionó e inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puesto la lupa sobre el tema de la ejecución. Básicamente, en una conclusión muy certera manifestó en la opinión consultiva 29 de 2022 que los establecimientos penitenciarios, en este caso carcelarios, porque lastimosamente hay hacinamiento en centros de detención transitoria, personas condenadas no tendrían que estar en estos lugares porque pues, se supone que tienes que estar en un establecimiento donde purgues tu pena. Pero bueno, entonces refirámonos a establecimientos penitenciarios y carcelarios. Y la Corte Interamericana refiere que los establecimientos penitenciarios están pensados en lógicas heteronormativas y de binaridad de sexos. Es decir, hombres y mujeres. Esto es lo que vamos a tener en los establecimientos penitenciarios. Esas necesidades y esas poblaciones que también requieren atención especializada con la aplicación de un enfoque diferencial en la ejecución de su pena privativa de la libertad. Un panorama general de qué manera funciona la ejecución de penas. Es decir, en su mayoría la pena acá es intramural acá en Colombia y funciona de carácter individualizado y progresivo. Es decir, el INPEC, en un ideal de que todo funciona perfectamente, tendría que revisar una a una la pena de cada persona de manera individualizada y verificar el carácter progresivo de la pena. Eso quiere decir que durante la privación de la libertad, al final la persona, siendo ese el objetivo último de la pena, se va a resocializar. Sí, surgen muchas preguntas. ¿Cómo resocializamos a las personas privadas de la libertad cuando hay un hacinamiento exponencial? Bueno, pero esa no puede ser la excusa simple. Tenemos que hacer algo para que la ejecución de penas sea adecuada y logre el fin último de la pena, que es la resocialización. La Corte Interamericana también la población LGBTI se encuentran expuestas a mayores violencias dentro de los establecimientos penitenciarios y eso principalmente por 3 razones. Y que las violencias aumentan debido a esas 3 razones. La primera de ellas, hay una percepción, una concepción de que las personas que hacen parte de la población LGBTI son privadas de la libertad interiores. Se tiene en cuenta o se piensa erróneamente que el ostentar una orientación sexual o identidad de género diversas te hace un ciudadano o una persona inferior. Esa es la primera razón que enuncia la Corte Interamericana. En segundo lugar, esas violencias existen y se perpetúan porque el personal de guardia y custodia de los establecimientos penitenciarios las tolera o las avala. Y en tercer lugar, se refieren a la condición de inferioridad, están sujetos a mayores violencias y que tienen condiciones de detención, o sea, de privación de la libertad, más precarias en contraposición con personas que no hacen parte de la población LGBT. Entonces, esas son las 3 razones que menciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, asuntos que hemos analizado en la universidad. Acudimos mensualmente a establecimientos penitenciarios y conocemos de cerca cuáles son las instancias en este momento que deben tener el foco por parte de profesionales en derecho y defensores de derechos humanos. Es decir, acá hay que poner el orden. Sí, hay muchas condiciones, hay muchas circunstancias específicas que son extremadamente problemáticas, pero simplemente me voy a referir a 2 de ellas.
que necesitan que todos estemos prestos a escuchar, a conocer y a tomar acciones. La primera de ellas es la figura del aislamiento. No sé si tengan conocimiento al respecto, pero el aislamiento está regulado en el Código Penitenciario y Carcelario, en el artículo 121, y avala que dentro de los establecimientos penitenciarios se aísla a una persona en un lugar especial, específico, que se denomina UTE, Unidad de Tratamiento Especial. Se supone, según el Código Penitenciario, que simplemente se puede aislar a la persona bajo 3 causales específicas y taxativas. Es decir, no hay más, no estoy amanecí con mala actitud y lo voy a llevar a la unidad de tratamiento especial, no. Son específicas, es decir, estamos inventando, porque donde dejamos el principio de legalidad. Y esos 3 causales son por temas sanitarios, valga decir desde ya que durante la pandemia fue una excusa principal por el COVID, por temas sanitarios, por solicitud del privado de la libertad. Es decir, yo como interno puedo solicitarle al director que me aísle. Eso ocurre normalmente con personas que se encuentran en riesgo y ellas solicitan al director para que esto suceda. Y el tercero de ellos es por seguridad del establecimiento. Solo esas 3 razones. Nos encontramos casos donde personas con orientación sexual y identidad de género diversas estaban siendo aisladas en unidades de tratamiento especiales. Muchas veces esa era la excusa, seguridad del establecimiento, pero cuando ingresábamos a revisar caso a caso, que nos dábamos cuenta, no había justificación. Ni siquiera se iban por la segunda opción que el código permite. No había justificación. Los aislamientos eran absolutamente arbitrarios. E inclusive existe una decisión de la Corte Constitucional, que creo que la 301 del año pasado, en noviembre, y la 365 acá también nos confirman, y en esta 301 de 2022 es una persona, un hombre, una mujer transexual que estuvo aislada durante aproximadamente 15 días y ella solicitaba que cese el aislamiento, Durante esos 15 días nunca tuvo respuesta. Promovió la acción de tutela y el juez constitucional, pero hasta hacer revisión, porque así funciona con las personas privadas de la libertad. De hecho, hay un texto muy reconocido que se llama ¿Quién mató la acción de tutela para las personas privadas de la libertad? Porque nosotros desde el grupo litigamos constantemente y siempre perdemos las acciones constitucionales pese a que tengamos razón, pese a que la vulneración se esté dando. Ese es el resultado. Que la excusa es el estado de cosas inconstitucional, pues ese no puede ser la excusa todos los días, porque la vulneración de los derechos se va a mantener. Entonces, en esta decisión, la Corte Constitucional le ordena al establecimiento que adopte medidas, que analice caso a caso cómo se va a dar la privación de las personas que hacen parte de la población LGBTI, y le dice, bajo ninguna circunstancia, no puede ocurrir, debe existir discriminación. Es decir, la razón para la privación, en este caso absolutamente arbitraria de la libertad, no puede ser la orientación sexual o identidad de género del privado o de la privada. Pese a ello, el año pasado, que tuvimos conocimiento de esta situación frente al aislamiento, desde el grupo de prisiones remitimos unas solicitudes indagando por el funcionamiento del aislamiento. Cómo funciona y una sospecha que al indagar con los establecimientos, las personas que estaban aisladas, era posible que encontráramos personas de la población LGBTI, personas de grupos armados, inclusive personas que estaban privados o condenados de la libertad o condenados por delitos sexuales, porque era una posibilidad. Y cuando indagamos con el INPEC, la respuesta fue en sus más de 133 establecimientos penitenciarios en Colombia, la respuesta fue no, no tenemos información. ¿Cómo es posible que no tengan información de las personas que hay en los establecimientos penitenciarios?
¿Cuál es el problema? Que es un agujero negro, que no sabemos qué es lo que está pasando. Y cada establecimiento es absolutamente autónomo, así que no tenemos conocimiento de qué es lo que ocurre. Y en esos cuestionamientos que hacíamos, es imposible que no tengan información al respecto. ¿Cómo vamos a saber nosotros qué está ocurriendo dentro de los establecimientos realmente para hacer una especie de control? No, esa información no la tenemos. Y es por eso que el proyecto de reforma en el que apoyamos en algunos aspectos al sistema penal y penitenciario incluye un nuevo parágrafo en el artículo del aislamiento y le ordena directamente al INPE que explique en todos los casos la razón del aislamiento, si la persona en condición de vulnerabilidad, el tiempo, insisto, el tiempo no puede superar a 5 días, pero en este caso nos encontramos que la persona estuvo aislada más de 15. Y le dice al INPE, ojo, podemos hacerlo en un día, podemos revisar qué es lo que está pasando, pero es una orden, es un imperativo, tenemos que saber qué es lo que está pasando. Ese es el primer tema, el aislamiento. Valga decir simplemente como conclusión que se ha determinado que el aislamiento produce consecuencias nocivas en la salud mental de las personas. Y acá lo que nos encontramos muchas veces es que es el resultado de la segregación que ocurre dentro de los establecimientos. En su mayoría de los contactos y el conocimiento que tienen al respecto con las personas trans. Ahora vamos a pasar al segundo punto, ya quedando claro el tema del aislamiento y la necesidad de prestar atención al respecto. El segundo de ellos es el proceso disciplinario de las personas privadas de la libertad. Es posible que sean temas que realmente nunca en su vida han escuchado, porque es así. Eso no se profundiza, eso no se explica, eso nadie lo sabe, nadie lo conoce. Insisto, porque llega hasta la condena. De ahí para allá no hay información. De ahí para allá no sabemos qué le pasa a las personas privadas de la libertad. Pues más allá de considerarlos la escoria de la sociedad, porque ese es el pensamiento muchas veces equivocado, generalizado de que se pudre la casa. No se ha escuchado. Proceso disciplinario. El proceso disciplinario entre los establecimientos penitenciarios es un procedimiento mediante el cual se puede sancionar a las personas privadas de la libertad mediante sanciones leves y graves. Vámonos con las sanciones graves. Las sanciones graves son dos. La primera de ellas, pierdes hasta 5 visitas de tu familia, es decir, tu familia no te va a visitar durante 5 oportunidades seguidas, que a veces en el caso de las mujeres es una al mes, te vas a quedar 5 meses sin visita, o pierdes hasta 120 días de redención. Los días de redención son producto del trabajo, de la enseñanza o la educación que los privados de la libertad realizan dentro del establecimiento penitenciario. Que lleva al proceso que apoya el proceso de resocialización y que en últimas va a lograr el fin. Sí, pero todo ese tiempo puede ser sustraído en un proceso disciplinario. Entonces te quitan hasta 120 días de redención. Esas son las dos sanciones graves del proceso disciplinario dentro de los establecimientos penitenciarios. ¿Qué ocurrió? El año pasado nos dimos un caso de una mujer trans en un establecimiento, ya voy a decir establecimiento, no había echado el agua sucia en ningún establecimiento de Bogotá, pero bueno, ya hablemos de establecimientos. El establecimiento de Guaduas, La Esperanza, que abiertamente todos tenemos conocimiento que los funcionarios son, como no ser tan fuerte en estos temas, son difíciles, dice María Camila, son muy difíciles. Ejercen discriminación contra la población LGBT. Y tenemos todo el conocimiento, toda la cosa para mencionar. Es así. Y en este establecimiento, la mujer trans que nos escribió nos decía, lo que pasa es que me disciplinariamente y me quitaron 120 días de redención. Fuimos a verificar el proceso disciplinario, que desde ya debo decir que es una barbaridad. La resolución que regula el proceso disciplinario es de 1994. Yo pensaría que necesita algo de actualización.
No, pero para que se acorde a los estándares constitucionales y convencionales, no es que esté bien. La resolución de 1994 regula el proceso disciplinario, de acuerdo también a las causales que están en el Código Penitenciario y Carcelario y algunas reformadas por la Ley 1709-2012. Y en una de esas causales nos encontramos que hay una conducta que conlleva la sanción a una sanción grave y se denomina conducta obscena. ¿Qué es una conducta obscena? Un tema absolutamente abierto. Entonces, la persona que estaba privada de la libertad y fue sancionado con 20 días de pérdida de redención, fue sancionada por una conducta obscena. Cuando realizamos la entrevista con ella, cuando yo realicé la entrevista personalmente con ella, yo insistía, ¿cuál es la conducta obscena? Lastimosamente, me informó que la conducta obscena fue haberse besado con su pareja. Se estaba besando con su pareja y como consecuencia de ello, el guardia, el personal de guardia y custodia, determinó que eso, un beso con su pareja dentro del establecimiento penitenciario, era una conducta obscena. Así que los dos, esta mujer y su pareja, fueron sancionados disciplinariamente, cada uno con la pérdida de 120 días de redención. ¿Qué hay acá? Evidentemente, hay un tema de discriminación, de represión y de castigo frente a la orientación sexual e identidad de género diversa. Fue un beso que seguramente al personal de guardia y custodia no le habría parecido una causal para sancionar disciplinariamente si era entre un hombre y una mujer. Pero así no ocurrió dentro del establecimiento de guardias. Posteriormente, tuvimos conocimiento que no era el único caso que estaba ocurriendo, que había aproximadamente 7, 8 personas que estaban siendo disciplinadas en el proceso disciplinario dentro del establecimiento de guardias. Otra cosa para destacar que espero yo mejore las condiciones es que la reforma, como les mencionaba el tema del aislamiento, la reforma deroga el numeral 8 de conductas obscenas. Ya no va a ser una causal, pues, todo prospera, ya no va a ser una causal para sancionar disciplinariamente a las personas privadas de la libertad y sobre todo a las personas que ostentan orientación sexual y identidad de género diversas, porque era de esta manera como se estaba utilizando y aplicando la conducta, o pues la causal de conductas obscenas. Todo esto es para mencionar que el tema de las personas privadas de la libertad que hacen parte de la población LGBTI dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios es precario. Hay muchos temas transversales, pero hay dos, estos que les menciono, que nos llaman altamente la atención. Y es que, como sea, en ambos casos nos encontramos ante discriminación, nos encontramos ante violencias por ostentar una orientación o identidad de género diversa. Y eso no puede seguir ocurriendo. Es un tema que hay que ponerle en foco. Insisto, es muy difícil porque la ejecución es lo último que se ve. Sin embargo, es necesario que nos empecemos a preguntar qué es lo que realmente ocurre dentro de los establecimientos penitenciarios y cómo cambiar ello. Las reformas que plantea el ministerio tienen algo de sentido. Sin embargo, eso no son la solución de raíz. Es decir, la discriminación se va a seguir presentando y si no sancionan por conductas obscenas, sancionan por otra causa que se denomina desobediencia. Porque es que depende absolutamente de quién inicia los procesos disciplinarios dentro de los establecimientos. Y es que falta capacitaciones, sensibilizaciones de esta población, de los funcionarios de guardia, conocimiento al respecto. Entonces, yo creo que voy a dejar ahí. Si da la casualidad que quieren indagar un poco más sobre el trabajo que hacemos desde el grupo, pues muy a la hora. Muchas gracias.
Muchas gracias también a la compañera. El tema del derecho sancionatorio con las dos figuras que nos trae nuestra panelista tiene que ver mucho también con las funciones de la pena, con la reinserción social, y creámoslo o no, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tiene en cuenta el comportamiento disciplinario de los internos para conceder o no conceder subrogados penales. Entonces incide mucho, incide demasiado en todo lo que tiene que ver con las funciones de la pena, establece el artículo 4 del Código Penal. Vamos entonces a abrir ese espacio a preguntas que tenga el público para nuestras compañeras. Una pregunta que tiene que ver con el tema disciplinario. Ese tema disciplinario es bien interesante porque está dentro de un sistema inquisitivo que es diferente al sistema adversarial que conocemos y con el que nos hemos acomodado un poquito más. Y digamos que no nos hemos acomodado un poquito más, lo rechazamos un poquito menos. Para poder acceder a conocer esos procesos disciplinarios, cuando dentro del sistema inquisitivo, pues hay, por ejemplo, la víctima, ¿quién era? Porque es un acto obsceno, pues hay dos personas que están cometiendo la infracción y la víctima es el buen honor carcelario. No sé. Y lo otro es cómo se logró todo ese proceso, si aún en el sistema inquisitivo el procesado sí tiene derecho a tener representación. Entonces, cuéntanos un poco sobre la parte procesal, si lo lograste. ¿Cómo tuvimos la información de los procesos dentro del establecimiento? La persona que nos contactó fue quien nos contactó. Tuvimos una reunión con los representantes de la población LGBTI en el establecimiento, con el grupo de derechos humanos del INPEC, y ellos nos contaron lo que estaba ocurriendo. Y básicamente, las 5 personas que hacían parte del comité, esos representantes, esas representantes, eran las que hacían parte del proceso disciplinario. Pero no tuvieron acceso al proceso. Tuvimos acceso a un único proceso, que es la persona que nos contactó, porque precisamente al conocer cómo se surgió el proceso, evidenciamos inmensas inconsistencias. Una de ellas, el derecho a ejercer, el derecho de tener una representación de un apoderado, del debido proceso, el derecho a audiencia, que si bien la resolución de 1924 medianamente lo manifiesta, la información la tuvimos con el proceso de ello. Solicitamos al establecimiento el expediente del proceso disciplinario, solicitamos al establecimiento que llegara todas las pruebas, porque inclusive ni siquiera dentro del expediente están las presuntas pruebas que utilizaron, y actualmente lo que estamos haciendo es ejercer la representación de esta persona en una acción de nulidad de restablecimiento del derecho, efectivamente, para que sus derechos se restablezcan en tanto pueda recuperar los 120 días de redención económica. Una administrativa. Correcto. Fíjate que, y a mí me gustaría que ya que estamos aquí en este espacio, pensáramos un poco cómo ese sistema inquisitivo dentro de los procesos disciplinarios nos afectan cantidades a las mujeres, porque ese sistema inquisitivo donde el que define que vio el acto reprochable, es el mismo que lo investiga, es el mismo que lo juzga y es el mismo que aplica la sanción. Entonces, pueden no verlo, porque cuando hay un quejoso, además, o una quejosa, esos quejosos son escuchados dentro del proceso, ni pueden ser representados al interior del proceso. Entonces, ese derecho disciplinario, pues nos afecta a todos, hombres y mujeres, pero en situaciones al interior de las instituciones
nos afectan más a las mujeres. Tú nos estás mostrando cómo le afecta más, en este caso, a los grupos LGTBI, pero sí nos afectan más a las mujeres y mucho más si nos quejamos. Porque cuando nos quejamos, quedamos por fuera del proceso como quejosas. Y hay que hacer toda una serie de acciones para ser reconocida como víctima y poder ser parte del proceso. Entonces, ahí, a diferencia del proceso penal, donde se dice que es que la víctima entonces rompe el equilibrio, aquí, en el proceso disciplinario, de la única forma que una víctima que se queja pueda conocer lo que ha sucedido al interior del proceso es logrando que se le reconozca como víctima para poder tener representación y conocimiento de todo. Eso tampoco garantiza nada porque el que investiga es el que juzga y es el que sanciona. Entonces, creo que si hablamos de abolicionismo, pues busquemos esa parte de disciplina. Evidentemente, hay que reformarlo de principio a fin. El proceso disciplinario para las personas privadas de la libertad es incorrecto en su totalidad. De hecho, tú ya lo mencionaste. Quien levantó el informe fue quien después abrió el proceso disciplinario, él mismo testificó dentro del proceso disciplinario, siendo el único testigo, y finalmente ellos, porque se supone que es un órgano colegiado, el Consejo de Evaluación y Tratamiento dentro de los establecimientos, que también es integrado por personal de guardia y custodia, fue quien sancionó. Es un círculo vicioso donde siempre tendrá las de perder la persona privada de la libertad, pero estoy completamente de acuerdo. El proceso disciplinario tiene que ser reformado. Pero ¿cuál es la problemática? Hasta ahora nos dimos cuenta que existe. Hasta ahora está en la lupa, por lo menos el grupo de prisiones. Antes de siquiera. ¿Cuántas personas han sido condenadas dentro de establecimientos penitenciarios? Yo creo que el número debe ser gigantesco, pero me atrevería a decir inclusive que no tienen registro al respecto. Si no hay registro de aislamiento, seguramente tampoco hay registro de procesos disciplinarios. Y seguramente tampoco hay registro de las razones reales, ni las que se probaron durante el proceso que dieron origen a la sanción y al proceso disciplinario. Totalmente de acuerdo. No sabemos cómo nos los da. Bueno, pues frente a ese primer momento de sensibilización, pues que yo creo que a todo el auditorio de alguna manera logra irrumpirlo, pues yo quiero decirles algo, y es que es peor, ¿sí? Sí, ya, yo soy hija de esta facultad, a mí me procesaron por rebelión, por hacer lo que me enseñaron aquí, por tener espíritu crítico y compromiso social. Yo nunca le hice daño a nadie. Y esta postura contra el derecho penal la tenía antes de pasar por él. Pero cuando lo conocí internamente, yo vi que no podemos de ninguna manera pretender que esto es la solución de algo. Por una razón muy sencilla. Esto hace parte del daño a la sociedad, de la enfermedad que tiene la sociedad, que nos golpea, que nos victimiza, que hace un montón de cosas horribles. Y que cuando ustedes ponían como todas esas situaciones, o sea, es que no es el hecho solamente de que se manchaban las mujeres, porque no hay toallas higiénicas, es que la guardia las golpeaba por mancharse, es que en las celdas de las estaciones de policía no hay baño. O sea, si la guardia no te da permiso por la noche, de malas, ¿sí? O sea, esas cosas están ahí, en el sistema penal, en el derecho penal, y que definitivamente, como sociedad, tenemos que salir de un factor que lo que hace es reproducir las violencias. Cuando esto se mantiene, de alguna manera le decimos que tenga vida, que tenga vigencia, que tenga fuerza, lo que estamos diciendo es eso que también enferma a la sociedad, mantengas. Y sí, o sea, definitivamente, o sea, lo que nos ponen aquí, que es muy duro, de verdad,
es nada con relación a la realidad, ¿sí? O sea, lo que pasa allá es horrible. A mí, en el poquito tiempo que estuve privada de la libertad, porque los profesores de esta facultad asumieron mi defensa y me sacan, a pesar de que la fiscalía solicita mi medida de aseguramiento, porque no existe ninguna configuración de que yo tuviera responsabilidad en los hechos. El punto es, cuando ellos me sacan y pues tengo la posibilidad de una defensa, pues yo lo que vivo allá son un poco de mujeres muy mal que no tienen ni siquiera eso, que lo único que tuvieron fue un abogado de oficio que surgió las redes con ese abogado con el que pueden hablar, no tenían ni idea que estaban ahí, ¿sí? Y que pues pensemos en eso un poco más a la hora de pensarnos este escenario y a la hora de seguir hablando del castigo y de la ejecución del derecho penal. No, y yo complementaría eso con que no esperemos a estar en la posición de privado de la libertad para pensar en todo lo que eventualmente nos puede ocurrir a cada uno de nosotros, porque solo falta estar en unas circunstancias particularmente desafortunadas para cada uno para entrar a ser parte del sistema penitenciario y carcelario del país, como mujeres, como hombres, como sea. Yo creo que es un tema de dignidad humana, más de todo lo que hemos hablado acá es de dignidad. Y tenemos que pensar en si realmente la solución es esa. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, buenas tardes. Le agradezco mucho la presencia, un excelente panel. Una pregunta corta. La pena se justifica porque existen determinados fines, ¿cierto? Y uno de los fines, bueno, eso es por lo que dice lo que justifica la pena, ¿cierto? Y uno de los fines es la prevención exterior positiva, que va muy inclinada con el tema de la resocialización. La pregunta va en doble sentido. ¿Es posible, por lo menos en el deber ser, desde el punto de vista filosófico, poder obtener dicha finalidad y ya en el ser, la situación actual de los diferentes EON en el país, es posible que dicha finalidad se pueda cumplir? Es una pregunta corta. Gracias. No, pues como dices, para hablar, pues yo te diría que de entrada a uno se le hace muy difícil pensar en una reinserción social cuando escribimos. Cuando hablamos y cuando además nos olvidamos tanto de esas personas que hablan de la libertad. Y creo que tal como están dadas las cosas en este momento en el sistema penitenciario carcelario, del cual hace más de 25 años, casi 25 años, se predica un estado de cosas inconstitucional, yo creo que en realidad no puede hablar de reinserción, de resocialización, porque estamos haciendo todo lo contrario. Es más, creo que es una victoria salir vivo de la prisión. Entonces, cuando nos situamos en ese punto de partida, yo creo que se nos aleja muchísimo más pensar en fines como la reinserción social, la resocialización. Bueno, creo que vamos a ir ya cerrando la última intervención para que podamos cerrar el panel. Buenas para todos y para todas. Doctora, la pregunta, son dos preguntas, una para usted. Si la sanción grave para una persona que besa a quien quiere o simplemente a quien le gusta es 120 días, ¿cuáles son las sanciones leves, por Dios? Y la segunda pregunta es para todos nosotros, para todos los presentes. ¿Cómo vamos a ayudar a esas mujeres que están siendo víctimas al tener su periodo menstrual y no poder solucionarlo ellas ante su encierro? Nos tenemos que ir con esa pregunta porque lo tenemos que solucionar. No podemos permitir
que ellas sigan sufriendo este flagelo. Es un flagelo grandísimo. Pensemos en nosotras, y me disculpan los caballeros presentes, pensemos en nosotras cuando menstruamos y simplemente una manchita pequeñita y nos desesperamos. Y nosotras estamos afuera. Nosotras buscamos soluciones, somos solidarias y sororas con las que están a nuestro lado y observamos esa dificultad. Pero en la vida había imaginado que las mujeres sufrieran esto dentro de las cárceles y en cualquier tipo de incidente. Artículo 123. Sanciones leves. Amonestación con anotación en su prontuario, si está un detenido, en su cartilla biográfica, si es condenado. Privación del derecho a participar en actividades de recreación hasta por 8 días. Supresión de hasta 5 visitas activas. Suspensión parcial o total de algunos de los estímulos por tiempo determinado. El problema es que inclusive algunas faltas leves también se aplican cuando se cometió una conducta que trae como consecuencia una falta grave. Es decir, la primera de ellas, que es calificación de la conducta dentro del establecimiento con la sanción disciplinaria por cualquiera de las dos faltas, no, como lo mencionaba la doctora. Es decir, ya va a estar bien. La clasificación de la conducta dentro de los establecimientos penitenciarios es mala, buena, ejemplar. Si estás en ejemplar, te van a mandar otra vez a mala, porque es un proceso penitenciario de carácter progresivo para bien y para mal. Voy a meterme un poquito en el tema de la doctora Kelly frente al asunto de salud menstrual de las mujeres privadas de la libertad. También es un tema que hemos manejado allá en la ciudad de Bogotá, en el establecimiento de Buen Pastor. Nosotros acudimos muy seguido allí. Y con ocasión a la ley de salud menstrual del año pasado, donde supuestamente son 2 hojas muy cortas, la ley algo problemática, pero manifiesta básicamente que a las mujeres se les tiene que proporcionar insumos de salud menstrual conforme su decisión, es decir, copa, compresa, no sé, alguna de esas que me falta. De acuerdo a su decisión, su elección, al mes, un mínimo de 10 productos. Nosotros, cuando tuvimos conocimiento de la ley, intentamos trabajar con el IMPEC y nos contactamos rápidamente con la unidad de tratamiento del IMPEC. Les dijimos, bueno, vamos a aplicar la ley. Entonces, se supone que la ley tiene unas órdenes específicas que exhortan a varios entes para poner en marcha la ley. Y la respuesta fue, no, es que todavía no podemos aplicar la ley. Yo como mujer me conmocioné, yo como así, no pueden aplicar la ley. Sí, es un tema de presupuesto. No tenemos dinero, así que no podemos aplicar la ley. Y estas son las horas que no han aplicado la ley. Que efectivamente suceden como lo mencionó Kelly, pues cada 2 meses. Es que es increíble. Sí. Exacto. Es absolutamente increíble. Entonces, simplemente quería hacer esa anotación. Las condiciones de las mujeres privadas de la libertad son muy complicadas. Es para mí, no tengo una toalla para mi menstruación y es forzar de alguna forma que el tema sea un tema de conversación y que la excusa no sea no tenemos dinero, no hay presupuesto. Y una cosita chiquita, sí, o sea, aquí estamos hablando de enfoque de género, entonces las mujeres y la población LGTBIQ sufre de manera especial la prisión, pero hay otras poblaciones diferenciales que también son tremendamente olvidadas, las poblaciones pertenecientes a comunidades indígenas, las personas en situación de discapacidad, los adultos mayores, los extranjeros que han crecido muchísimo en los últimos años, y ahí los invito también a que nos preguntemos cómo la xenofobia está influyendo en ese crecimiento exponencial de los extranjeros privados de la libertad. Pues todas estas poblaciones diferenciales en general son olvidadas y sus necesidades son particularmente desatendidas. Aquí nos referimos sobre todo a mujeres LGTB.
Bueno, muchas gracias para todos, a las compañeras que nos acompañaron en este panel.